Buenos días chicos, el día de hoy tenemos como tema principal unión de conjuntos, para lo cual vamos a ir a nuestro cuaderno y vamos a colocar la fecha de hoy, lunes 27 de abril del 2020, y colocamos tema número 7, unión de conjuntos. Vamos a la definición de unión de conjuntos. La unión de dos o más conjuntos es otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a esos dos o más conjuntos. El símbolo que vamos a utilizar en la unión es la U hacia arriba mayúscula. Entonces, recordamos, la unión de conjuntos está formado por todos los elementos que pertenecen a esos conjuntos dados. La representación simbólica la vamos a hacer mediante llaves. A unión B está representado por X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Vamos a la representación gráfica, que la vamos a hacer mediante los diagramas de Venn-Euler. Recordemos que los diagramas de Venn-Euler me permiten representar los conjuntos mediante figuras cerradas. Por ejemplo, vamos a ver nuestro ejemplito aquí. Tengo el conjunto E y tengo el conjunto F. El conjunto E está dado por los elementos 1, 2, 3. Y el conjunto F dado por los elementos 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo voy a representar E unión F, estaría dado por los elementos del conjunto E, 1, 2, 3, con los elementos del conjunto F. 3 ya no lo vuelvo a colocar porque ya lo escribí una vez. Colocaría 4, 5, 6. Los elementos que se repiten, recordemos, solo se escriben una sola vez. Y si vamos a la representación gráfica, tengo el conjunto E y el conjunto F. ¿Esto qué es? Es un diagrama de Venn-Euler. Y vamos a utilizar para representar la unión de E con el conjunto F. Recordemos que en el centro voy a colocar el elemento que se repite. ¿Qué elemento se repite, chicos? Muy bien, el número 3. Exacto, solo en el centro los elementos que son comunes, los que se están repitiendo. Solo E, los elementos que no se repiten en E serían el número 1 y el número 2. Solo F, los elementos que no se repiten en F serían 4, 5, muy bien, y el elemento 6. Entonces, de esa manera he representado E unión F. Y para poder representarlo, para terminar de representarlo, voy a colorear todo mi conjunto que me indica la unión. E unión F. Muy bien. Vamos a las representaciones gráficas que voy a tener dentro de la unión. Tenemos cuando hay elementos comunes dentro de los conjuntos. ¿Cómo lo voy a representar gráficamente? Puedo observar aquí mi diagrama donde tengo el conjunto A y el conjunto B. Gráficamente, esta representación la utilizo cuando voy a tener elementos comunes. ¿Y dónde los voy a colocar los elementos comunes? Muy bien, en el centro. Ahí voy a colocar. Vamos al ejemplo entonces. Tengo el conjunto F que está dado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y los elementos del conjunto C, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces yo voy a hallar F unión C. Muy bien. Para poder hallar la unión, identifico qué elemento se está repitiendo. A ver. Muy bien. El número 2. ¿Y quién más? El número 4. Entonces, estos dos elementos solamente se escriben, muy bien, una sola vez. F unión C. Recordemos que la unión son todos los elementos del conjunto F y los elementos del conjunto C. ¿Ok? Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Muy bien. Tenemos los conjuntos de F y C. Y en la representación gráfica utilizo mi diagrama de Venn-Euler
Y coloco en el centro porque hay elementos comunes. ¿Cuáles son los comunes? 2 y 4. En el centro entonces debe aparecer el número 2 y el número 4. Solo F, los que ya no se repiten, serían 1, 3 y 5. Solo C serían 6, 8 y 10. De esta manera represento F unión C y coloreo todo. Muy bien, todo coloreamos para representar la unión. Vamos al siguiente caso cuando tenemos, en el caso que tengamos conjuntos, uno incluido en otro, donde aparezca una inclusión de conjuntos. Y la gráfica que vamos a utilizar es la siguiente, para representar la unión dentro de una inclusión. A está incluido en B. Y puedo decir, si quiero representar la unión, coloreo a ambos sectores, tanto el conjunto A como el conjunto B. Vamos al ejemplo y tenemos conjunto G y conjunto H. Ahora me doy cuenta que ambos conjuntos están dados por comprensión. Tengo que determinarlos por extensión. ¿Qué me dice el conjunto G? X tal que X pertenece a los naturales, donde X es mayor que 2 y menor que 8. ¿Y qué me dice el conjunto H? X tal que X pertenece a los naturales, donde X es mayor que 2 y menor que el 11. Entonces vamos a la solución. G vendría a ser 3, 4, 5, 6, 7. Mayores que 2 y menores que 8. De 3 hasta el número 7. Ahora vamos por extensión H. Mayores que 2 y menores que 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menores que 11, entonces solamente hasta el número 10. Y si quiero representar la unión, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces me he percatado que todo el conjunto G está muy bien dentro del conjunto H. Los 5 primeros elementos son exactos del conjunto G, elementos del conjunto G. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Una inclusión. Vamos a su representación gráfica. Todo G, todos los elementos de G se repiten dentro del conjunto H. Por lo tanto, utilizo la gráfica de la inclusión. Coloreo todo para indicar que estoy haciendo la unión de G, unión H. Y coloco los elementos. Se repiten en G 3, 4, 5, 6 y 7. Los que son solo de H serían 8, 9, 10. Muy bien. Entonces, de esta manera he representado la unión de los conjuntos. Vamos al siguiente caso. Cuando no tienen elementos comunes, ¿qué gráfica voy a utilizar? Muy bien, los conjuntos tengo que representarlos por separado. A unión B, la gráfica por separado porque no hay elementos comunes. ¿Ok? Vamos al ejemplo entonces. Tengo el conjunto Q y el conjunto R, donde el conjunto Q tiene como elementos RQ y el conjunto R tiene como elementos S, T, U, V, W, X. Si voy a la representación de Q unión R, tengo que unir los elementos de Q con los elementos de R. ¿Hay algún elemento que se repite? No, ¿verdad, chicos? No hay ningún elemento que se repite. Muy bien. Entonces vamos a la solución. ¿Qué unión U, R, perdón? Q unión R estaría dado por R, Q, S, T, U, V, W, X. Los elementos de Q y los elementos de R. Muy bien. Y gráficamente tendría que hacerlo por separado, ¿verdad? Q y R. Exacto, porque no hay elementos comunes. Entonces, los de Q, ¿cuáles son? R y Q. Y los elementos del conjunto R son S, T, U,
V, W y X. Muy bien. De tal manera que he representado la unión de los conjuntos. Muy bien, chicos. Como última observación, la información que te acabo de dar no la vas a copiar, la vas a observar las veces que tú creas necesario para poder desarrollar los ejercicios que te estoy dando en una hojita de aplicación y luego le vas a enviar al nuevo correo electrónico que estoy dando a continuación. También está dado en tu hojita de aplicación el correo electrónico y como máximo tienes un día de entrega. Recordar, acá te he puesto un modelo de cómo tiene que estar presente. Muy bien, chicos, espero sus recomendaciones dadas y espero sus tareas enviadas a mi correo electrónico. Muchas gracias.